Segunda. Segunda. De Albion en la primera. De Albion, la primera presentación. Agradecemos a la gente del sector 2814 que nos cedió el espacio. Bueno, yo por mi parte conozco a lo que es Alquimia Comics. Fue Boras, ¿de cuándo es ya Boras? Boras 2017. 2017, 2 años. ¿Y Primer. cuánto fue el primer libro? Primer literario. ¿Y en el formato digital ya habían estado...? Desde el 2016. Desde el 2016. Sí. Bueno, pasó mucha agua bajo el puente. ¿Y este qué número de libro sería? El sexto. Bueno, entonces, bienvenidos a la presentación del sexto libro, vamos a decir, de Alquimia Comics, Albion. Estamos acá con sus autores, el guionista Fede Sartori y su dibujante Facundo Moyano. Les damos la bienvenida. Bienvenida también a Nico Trabajo, Demian Luquín. Lo buscamos porque era la forma, es lo más cerca que me puedo sentir de estar invitado a guión y dibujo, así que era como la oportunidad perfecta. Ya está. Si no lo puedo agarrar por el otro lado, lo agarro por el otro lado. La cuestión geográfica, ya va a llegar, ya todo llega. No por ustedes, porque no extiendan la invitación, porque no nos da la tupé de la calidad todavía no llegamos calidad de guión y dibujo. Ya vamos a viajar por el país tipo el Bahiano, bueno, nos gustaría que para arrancar una pequeña introducción sobre cómo fue el origen de Albion, de Alquimia, de la editorial. Bien, Alquimia arranca en el 2016 como proyecto entre Gastón Flores, que es el otro editor, estamos 2/3 de la editorial. Con Gastón necesitamos un lugar donde mostrar lo que veníamos haciendo. Hace 3 años atrás, aunque no lo parezca, no había tantos lugares de difusión. En estos 3-5 años han ido surgiendo un montón de editoriales nuevas y un montón de espacios de difusión para lo que uno hace. Pero en ese momento, 2015-2016, no teníamos muchos lugares donde publicar lo que queríamos hacer, lo que veníamos haciendo junto con dibujantes. Los dos éramos guionistas, entonces eso también nos complicaba posibilidades de presentar lo que hacíamos. Bueno, en ese momento también estamos trabajando y haciendo historias autoconclusivas para la Terminus, la antología Terminus, pero necesitamos como otro lugar. Y sobre todo un lugar donde jugar con los proyectos propios. Boras, que fue el primer libro y una de las primeras series que sacamos ahí, en el sitio surge un poco como eso, con la libertad de decir, bueno, quiero hacer 17 páginas, un capítulo de 17 páginas que no es un formato editable ni a palo, porque suele ser múltiplos de 4, o sea, 24 o 48. Bueno, hago de 17 y es lo que yo necesito para contar la historia. Creo que eso se ve en el resultado final. Después nos fuimos acomodando un poco más. En principio había nacido como edición digital. Después dijimos, che, si pasamos al papel, y bueno, ahí nos picó el bichito y ya le estamos dando duro el papel. Bueno, para quienes no hayan leído la historia, sin spoilear demasiado, Albion cuenta las aventuras en el mundo con algunos problemitas de una niña, que es la que podemos ver, una niña adolescente en realidad, ¿no? 12 años. Bueno, una preadolescente que tiene algunos problemas que afrontar junto a la gorila albina con la que se encuentra. No voy a contar mucho más, van a poder adquirir el libro después. Pero algo que me interesaba saber es que encontré en la historia cosas que no son tan comunes en la historieta argentina, porque no fueron ni por un policial negro ni por una cosa costumbrista. Entonces, ¿cómo fue el inicio del proyecto de Albion? ¿Cómo se fue craneando la historia? Bueno, en realidad creo que empezó más que nada en parte gracias a que ya habíamos hecho una colaboración nosotros que era Nubirra, que fue una mini historietita de 4 páginas que hicimos de prueba, que tenía un tono más bizarro, pero lo que tenía era que yo no suelo ser muy dotado en el tema de los fondos, entonces habíamos acordado que por ahí si tenía algo postapocalíptico o algo que me pudiera ayudar, ¿no? Como dibujante sería genial. Y él me había contado que tenía el proyecto Albion, que se ve que lo había planeado en su momento más o menos, pero estaba muy
pasó y me encantó mucho el tema del personaje femenino y de la conexión que había entre este avión y Zuka, el mono, la gorila, digo. Y bueno, nada, también me gustó la trama de aventura, que no se veía tanto en la historieta argentina y me tocó de entrada y ahí creo que fue cuando empezamos a darle más foco. Sí, por mi lado, bueno, yo a Facu lo conocí, que posteó unas páginas de una historia corta que había hecho en un grupo de Facebook, buscando el sorteo, qué sé yo, y yo lo vi y fue como, wow, acostumbrado a ver otras cosas que postean ahí en el mismo grupo, también te resaltaba lo de Facu, enseguida lo contacté y todo, hicimos Nubirra, que fue para el sitio ahí de Alquimia, pegamos muy buena sinergia al toque, creo que en este libro las ideas que yo le iba dando, él las estaba pensando por el mismo lado y las había como potencial incluso más, entonces íbamos como muy coherente el proceso, o sea, yo le tiraba algo y él ya sabía lo que estaba hablando al toque y enseguida podíamos seguir produciendo por ese lado. En cuanto a la idea de Albion tiene mucho de algo personal, digamos, que no es un libro feminista, porque no me considero feminista, sí trato de hacer como un proceso de construcción de mi masculinidad patriarcal, digamos, y tiene, por un lado, como muchas revelaciones que pueden sonar muy pelotudas, pero que son bien personales y como que me fueron marcando. Primero y principal, que no tenía historias hechas con protagonistas femeninas. Fue como un primer shock de decir, che, la puta madre, no tengo historias, no por una cuestión de decir hay que sumarse a la moda, sino decir, ¿qué me pasa que no puedo escribir una protagonista femenina? Bueno, me despaché con dos. La idea de hecho, el interjuego entre Zuka y Albion me permite mostrar distintos aspectos de la femineidad, que no está ahí para hacer servicio de protagonistas masculinos, que no está ahí para hacer intereses románticos o damiselas en apuro, digamos, todos los roles que se les suele dar a las protagonistas femeninas. Segundo, digamos, clic mental, la idea de pensar que para mí un mundo que es absolutamente habitable, en el día a día me refiero en la calle, para una mujer supone riesgos, peligros y incomodidades y distintas situaciones con las cuales yo no tengo que atravesar. Entonces ponerme a pensar sobre eso, cómo vivencia, cómo atraviesa una mujer esas situaciones, me dio la idea de un mundo plagado de peligros, desconocido, porque Albion no sabe de lo que se está metiendo. Leía ayer la review de Nico, y tiene eso, mucho de viaje de iniciación, ¿no? Albion sale en busca de su mamá y se encuentra en un quilombo, digamos, un mundo post-apocalíptico que se fue a la mierda y ella no estaba ni enterada. La edad, digamos, de ella, de esos 12 años, que no es niña, pero tampoco es adolescente, está un poco a propósito, que es meterse en un mundo desconocido con todas sus cosas buenas y sus cosas malas. Y ella va encontrando un poco esta primera etapa del vida. Hay una cosa que me pareció particular de Albion, que es en esta cuestión de descubrir lo que está pasando, un poco desde su inocencia. Me hizo acordar un poco a Pablo, el chico de la ferretería en El Eternauta, que es un chico que de repente lo encuentran y tiene que desde sus 12 años enfrentarse a una cuestión completamente apocalíptica y entender desde esa inocencia lo que está pasando, como ir aprendiendo en ese camino de iniciación del cual hablaba Nico. Sí, es algo que incluso si lo pensamos de superhéroes o mismo, no sé, en los dibujos viejos de los superamigos que te ponían a Cyborg o Robin, eran los ojos para que el niño se identifique con lo que le pasa a los adultos. Es un poco como eso, es algo que acá el niño o niña es el eje central, es la focalización central, no niña. Claro, y me gustaba jugar con la idea de que el mundo se fuera conociendo qué pasó desde los ojos de alguien. No ir mostrando indicios, pero que la construcción de entender qué es lo que pasó sea a través del ojo de alguien.
y la visión de qué es lo que pasó o qué es lo que deberían hacer las personas en ese contexto sea también a través de los ojos de ella. Por eso hay un cruce después, cuando van contando qué fue lo que pasó históricamente, hay un cruce ahí de mirar, de decir, che, el mundo se fue para este lado, pero la mirada del guión va por otro. Y hay una cosa que es pensar una historieta hoy en día para una plataforma digital, sin embargo ustedes se animaron a hacerlo en papel. Ya en lo que tiene que ver con el trabajo más material de la editorial, ¿cómo lo pensaron al objeto? ¿Cómo pensaron? ¿Querían algún tipo de gramaje específico? ¿Querían alguna cantidad de páginas específicas? ¿Eso lo pensaron o solamente la historia salió? El tema de, qué sé yo, de tamaño, de cantidad de páginas, eso fue tema de guión. Yo más que nada me preocupé por el apartado visual, que quería darle una tonalidad, qué sé yo, un poco a un cómic más, no sé si infantil, ¿no? Pero darle ese estilo medio anime, medio animado, que se suele utilizar para historias de aventura, ¿no? Como darle por un lado, que como si fuera una película de Pixar, pero que conforme va pasando la historia te va mostrando otras cosas que por ahí no ves en esas películas, o son cosas que por ahí no te esperabas ver con ese estilo de dibujos. Entonces creo que intenté como sorprender por ese lado. Sí, sobre todo en el doble splash page, ahí fue cuando pusimos, creo, el pusimos contraste mayor de sí, decir, sí. ¡pah! Tomá, Sí. esto no te lo esperaba. Sí, completamente. Bueno, yo lo que sentía cuando la leía, a mí me lo habían pasado en digital en su momento para toda la parte de prensa, yo sentía como que estaba viendo una película de animación de los 90, porque, bueno, un poco, decís Pixar por ahí la animación tradicional ya se dejó un poco de lado hoy en día, pero tu estilo de dibujo tranquilamente podría haber sido el de los diseñadores de las películas de Disney, DreamWorks o cualquiera de los 90. Y sí es cierto que se va quizás un poquito al extremo, pero tiene también esa cosa macabra que tenían algunas películas, quizás no de Disney, pero por ahí de DreamWorks o de otras compañías que las que producía Spielberg, eran como un poco macabras también. Se jugaba mucho con esto de, bueno, que el personaje es un nene, se mete en una aventura, pero después noches, rayos, el circo abandonado, personajes muy turbios. ¿Para qué público está pensado? ¿Fijaron un público y dijeron esto lo va a leer un chico, esto lo va a leer un adulto? Queremos que lo lea un chico, pero no queremos tomar al chico como tonto. Hay dos editores a los cuales yo respeto mucho en esta sala, que son el tía que está allá atrás, y también Chito Leu, que también, como mi guía editorial, me van a retar, pero yo la verdad soy un escritor como escribo más intuitivamente, no escribo pensando ni en formatos, ni en géneros, no me gusta guiarme por género, yo voy haciendo lo que siento que la historia me pide. De hecho llegamos a 48 páginas, o sea, yo tenía bien en claro que la historia iba a estar contada en 3 partes, bien separadas, bien divididas. De hecho son 3 libros, está pensado como trilogía, me salté un poco, pero está pensado como trilogía, pero a su vez cada libro es una etapa bien separada de la historia. O sea, acá salió niña. Y de hecho el libro termina con ella asumiendo determinadas situaciones, determinadas verdades que la van a empujar hacia otra dirección. O sea, el libro 2 ya va a tratar va a trabajar una guión un poco más endurecida, por así decirlo. Eso por un lado. Por el lado de los formatos, en cuanto a formato de libro, tratamos siempre de mantener el mismo formato, o sea, color, el mismo gramaje, el mismo papel, el mismo tipo de portadas, todo. Tratamos de unificar en ese sentido. Pero después, en cuanto a la historia, yo voy construyendo, de hecho cuando la empecé a escribir quería llegar a 48, pero no sabía cómo iba a llegar. Y se fue desenvolviendo la historia en el proceso que duró un poco más de un año, yo fui papá, digamos, un montón de cosas en el medio que hicieron que se alargue el proceso quizás, pero también la relación entre nosotros y cómo lo fuimos pensando, por ejemplo, en las 2 primeras páginas y al principio de la historia yo tenía como la idea de hacerla, y le había pedido a él, de hacerla todo en tonos pasteles.
Me gustaba ese contraste harinoso, que lo saqué también de una gran inspiración para esta historia, que es Necrópolis. Necrópolis, no me acuerdo el autor, pero es un cómic digital que está zarpado, muy recomendable, y también los colores pasteles de la Liga de los Hombres Extraordinarios. De hecho, los verdes de Verdón son los verdes del primer cómic de la Liga de los Caballeros Extraordinarios. Hoy el primer número puede ser leído por una persona de 12 años. Pero el tema es que, como vos estás pensando en la historia, Albion va a ir creciendo. Y se va a ir oscureciendo. ¿Cómo van a pensar en una industria como la Argentina, donde ya pensar una trilogía es un acto de valentía enorme? ¿Cómo están pensando en la historia con respecto a esa trilogía? ¿Qué va a pasar con los personajes? Bueno, desde lo gráfico yo creo que el estilo va a cambiar un poquito. Va a seguir por ahí ese tono un poco de animación, pero ya con unos planos más de negro, un poco más de textura, introduciendo un poco más este sentido de que se va oscureciendo hasta visualmente un poco el mundo, ¿no? También Albion tiene unos cambios muy importantes en este tomo que también van a cambiar su personalidad de acá en adelante, entonces eso también se va a influenciar mucho en el tipo del personaje, su relación con Zuna también, hay que ver cómo evoluciona. Pero bueno, por el lado visual, de ese lado, tratar de llevarlo, no sé si a un tono más realista, pero introducir un poco más de la oscuridad, ¿no? Que puede traer la historia. Sí, sobre todo, la segunda parte, yo ya tengo como a grandes rasgos, bastante delineado cómo es el segundo libro y cómo va a ser el tercero. Incluso ya el final ya está pensado, ya hay como escenas vitales de la historia ya pensadas, ya todo acá quedado. En el segundo libro lo que aparece es un nuevo personaje que se une a este dueto, que tiene también mucho de autobiográfico, digamos. Creo que abarca esto que decía antes, cuestiones que vienen a visibilizar el feminismo. Es un personaje varón, adolescente también, 15-16 años, que viene como a encarnar una parte del machismo que no está tan explorada. O sea, creo yo explorada en cuanto a la historieta nacional. Estamos acostumbrados a ver personajes machistas violentos, digamos. Y me interesa explorar el otro machismo. El machismo más de tipo, las mujeres son las flores más bellas, el machismo el machismo protector, ¿no? Es un personaje que va en esa línea. Eso por un lado. De hecho, el libro 2 arranca contando una parte de la historia desde la perspectiva de este personaje, que es un personaje que se exilió de la isla, que pertenece a la realeza y que vuelve. Y también gran parte del libro 2 va a transcurrir en una ciudad, que se nombra acá en el primer capítulo, que es una ciudad bastante pesada, con ciertas referencias más directas como Walking Dead, digamos, en ese sentido, el mundo post-apocalíptico, organizado con cierto orden, pero a costa de, digamos, me gustaba jugar con esa idea. Entonces, desde lo visual se va a volver como más tenebroso y también más relacionado a el giro de la trama que aparece sobre el final del libro, va a estar también más por ese lado. Después cuando lo lean se van a dar cuenta a quién me refiero. Bueno, y recién mencionaban a Azuka, y me parece como mucho, habló mucho de Albion y de los personajes que van a aparecer. Háblenos un poquitito sobre el personaje, que aparte es el ícono, la cara con la cual hicieron la preventa, con las figuras, hay llaveritos, hay un montón de cosas. ¿Cómo pensaron el personaje desde el guión y también desde lo gráfico, ¿no? Porque es un poco la cara del libro. Desde lo visual, por mi parte, yo siempre lo vi desde el lado del guión a Azuka en un rol maternal, ¿no? Entonces me remontó mucho por ahí a la película de Tarzán, no sé si
si la han visto, ¿no? Con Kala. Y me influencié mucho en esa película, en ese estilo de... Ahí la copiaste. Me sonaba conocido, digo, pero me interesó mucho ese estilo, no sé si tanto de la línea de dibujo, pero sí ese estilo de diseño de personaje, ¿no? Como un ser que vos por ahí lo ves como un gorila, que tiene que ser aterrador, ¿no? Pero a la vez tiene su lado sensible o maternal en el caso de su. Creo que lo ataqué por ese lado. Somos de una generación donde hubo muchos gorilas. Sí. Está, bueno, Tarzán, obviamente, estaba la película esa de la gorila que le pongo un aparatito para que pueda hablar. Econ. Y está el gorila del cuidado de bebé suelto. Hay muchos gorilas sueltos también. No, desde la historia, creo que yo lo pensaba ayer con unos amigos, desde la historia, Zuka es por ahí el elemento más extraño, más fantástico. Y está puesto en ese sentido de alguna forma a propósito. Me gustaba un poco esto de generar un personaje que pudiera tener, que no siendo humano, pudiera tener como facetas bien humanas. Algo que está muy bueno, que hablaba antes de la sinergia entre nosotros dos, es que yo le pido algo a Facu en el guión y él sabe cómo retratarlo perfectamente. O sea, él sabe generar muy bien los momentos que yo pienso a la hora de escribir un guión. Los momentos emocionales, los momentos más terroríficos o más de misterio, de suspenso, digamos. Los maneja muy bien. Para mí Zuka viene a simbolizar un montón de cosas. Incluso, yo soy psicólogo, no me puedo como despegar de ese rol, entonces para mí Zuka tiene una carga psicológica en la historia en la cual viene a representar, si uno quiere hacer como una segunda lectura de la historia, viene a representar un aspecto mismo de Albion, digamos, que tiene que ver con su lado más salvaje, si se quiere, ¿no? Un poco en ese sentido hay como un paralelo entre Albion y la vida de Pi, la película del indio que sobrevive con el tigre, qué sé yo. Bueno, hay como análisis psicoanalíticos de qué representa el tigre, qué sé yo. Bueno, tiene que ver un poco con la agresividad, pero también con la ferocidad. O sea, me gustaba eso, de jugar con la ferocidad para la agresión y la ferocidad para el lado de la protección. O sea, si alguien se acerca al guión, Zuka lo va a hacer mierda. Y me gustaba jugar con esa ferocidad, ¿no? Así que bueno, para mí es un personaje fuerte, digamos. Es tanto de Albion como de Zuka, la historia. Porque, perdón, Zuka también se ve metida en un mundo que no pensaba estar. O sea, es raptada desde África y traída para hacer una exhibición, y el mundo se fue a la mierda y Zuka está ahí y tiene que sobrevivir como de lugar. Entonces las dos se necesitan, no es que Albion depende de Zuka y Zuka está ahí para protegerlo. Y bueno, como pueden ver, la historia no transcurre en el presente actual, y ahí quería ir un poquito más a lo gráfico, que antes de que empiece la presentación hablamos de que no fue sencillo reconstruir todo ese espacio. Para el lector o para la lectora es muy cálido y es muy fácil ubicarse en tiempo y espacio. Y eso no es sencillo cuando uno tiene que arrancar una historieta, porque no hay demasiadas referencias específicas sobre el tiempo y el espacio, pero uno las va ubicando. ¿Cómo fue el trabajo de lo gráfico para lograr eso? Para lograr que yo arranco el libro y bueno, ya mi mente sabe más o menos dónde está. Bueno, eso arranca siempre con un estudio previo en base a lo que dice el guión, lo que dicta el guión, ¿no? O sea, el guión ya me había presentado un estilo medio victoriano, medio vintage, de una especie de Londres, ¿no? Entonces yo fui directamente visualmente a esos lados, ¿no? Muchos de los diseños de personajes, por ejemplo, ahí los no humanos, se ve mucho esa vestimenta de clase trabajadora que se veía mucho en esa época. Cuesta porque, hoy me acabo de enterar, que todo lo que es material fotográfico de Londres y todas esas épocas viejas está privatizado. Entonces cuesta mucho
aunque tengamos Google y todas esas hermosas herramientas, cuesta mucho encontrar material fotográfico y referencial para uno poder empezar a diagramar un poco el mundo, ¿no? Y cómo se rigen en cuanto a reglas. Así que fue bastante arduo, pero bueno, quiero creer que quedó algo convincente y dado para la época que habíamos planteado. Claro, por ahí lo que habíamos hablado como de la historia macro, digamos, por fuera de la línea narrativa del guión, lo que iba pasando en el universo, en esta Inglaterra post-apocalíptica, era un poco eso. O sea, esa Inglaterra estaba marcada por el hecho de que todas las personas de determinada clase social, o sea, clase pudiente, digamos, con los medios y los recursos económicos, se había ido de la isla. O sea, la isla está habitada únicamente por las clases pobres, que no pudieron subirse a un barco para irse a otro lugar. La isla está perdida, digamos, está contaminada por todos lados por Verdón, y la gente que se quedó atrás es la gente que dejaron atrás. O sea, estaba esa pata sociológica de, ante una eventualidad post-apocalíptica, es sálvese quien pueda, digamos. Y entonces los no humanos que aparecen son todos gente ignorante, pobre, trabajadora, la gente que las clases sociales altas dejarían atrás y tuvieran que salvar el pellejo. Sí, aparte tiene un poco de paralelo porque trata un poco con la revolución industrial y cómo eso también desplazó muchos trabajadores que por ahí hacían trabajos a mano, que ahora lo hacía una máquina. Entonces, no solo por ahí ahora por el tema de la destrucción y todo, si los dejaron abandonados, sino también por su trabajo. Por eso también me parecía interesante plasmar a los no humanos como esos trabajadores olvidados, pero casi que con venganza hacia todo el sistema, la gente que los abandonó. Entonces me interesó mucho ir por ese lado visualmente. Es interesante porque también con todo el tema del capitalismo y todo eso que vino a partir de la revolución industrial, hay también un proceso de deshumanización del trabajador, y bueno, ahora cuando lo leía veía un poco eso. Es como, bueno, tenemos revolución industrial y tenemos a estos obreros, que se notan que son obreros, que a raíz de estos supuestos milagros de la ciencia, que acá terminan mal, digamos, se deshumanizan, ya no metafóricamente, sino como una esterilidad. Sí, de hecho el Verdón viene a simbolizar un poco eso. O sea, cuando yo iba escribiendo la historia iba pensando que, bueno, a ver, está el Verdón, que tiene sus efectos, pero hay otras deshumanizaciones que corren por cuenta de los seres humanos. Claro, hay negligencias por detrás del Verdón que son de las personas. Esto no lo hizo el Verdón, maldito. No fue una, como por ejemplo puede ser en los posapocalípticos, se vuelven zombies y comen el cerebro, ¿no? Es como que hay diferentes tipos dentro de la gama del infectado, entonces creo que ahí tenemos un poco más de juego en cuanto a qué tipo de personaje podemos mostrar. Y sobre todo la causa última, digamos, que se ve algo sobre el final de la historia, manda la historia para otro lado. O sea, no es una de esas, es otra cosa que se va a hacer. Nada. ¡Oh! ¡No! 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 El sol de mayo. Déjala ahí. Que no se muestre nada más. La última página. Claro, sí. Que al final era tal era el mal. Bueno, Los Prodigios es el primer libro de 3 que compone el primer arco, ¿no? Estamos generando un mundo nuevo de superhéroes nacionales. Sabemos que es algo que se ha trabajado mucho, con distintos grados de éxito, con distintos grados de regularidad, hay que decirlo. Hay muchos proyectos que se han caído por crisis económicas y demás. La idea es hacer. Hay 2 grupos de superhéroes, los prodigios y los desechables. Los prodigios tenemos la cara oficial del gobierno, es una especie de nueva Argentina. La idea es que los prodigios forman parte de esa Argentina dorada, en el cual tiene un pie fuerte en el mundo, es considerado una potencia mundial, digamos, y hay un montón de cosas que funcionan súper bien, y por debajo de la capa dorada y con brillitos y todos felices están las costuras hechas con alambre y, digamos, todo lo que tenemos en nuestra Argentina. O sea, que conviven esos cosas. Hay una ciudad ficticia que
es la nueva capital de Argentina, que se llama Ciudad Nueva Era, Nueva Frontera, Ciudad Nueva Frontera, que está establecida justamente en la frontera entre Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, en un punto así específico donde está puesta esa ciudad, que tiene como eso de las grandes urbes, ¿no? De la parte súper rica y la parte súper pobre, que en el medio de todo. Y bueno, están los prodigios que, como decía, son como funcionan tanto como brazo armado del gobierno como espectáculo de entretenimiento. Son los únicos que tienen superpoderes. Después está el grupo contrario, que es los desechables, que un poco va a buscar derribar esa fachada ilusoria que está generada con los prodigios. Y en el medio está Aurea, que es una chica nueva que consiguió poderes específica y que pasa a ser como la nueva cara de los prodigios, se quiere sumergir en ese mundo de los prodigios muy de repente, muy colocada ahí. Ahí también hay una crítica al marketing, sí, sobre todo a cómo se manejan las reivindicaciones sociales del feminismo desde el marketing y la hijaputez y cómo se aprovecha de eso. Pero el primer tomo, que es de los prodigios, cuenta eso, la aparición de Aurea, o el levantamiento de Aurea y la caída de uno de ellos. Y para quienes no conozcamos a los artistas que van a estar al frente de... Bueno, el guión lo hace Gastón Flores, que es el otro editor y guionista de Alquimia Comics. El dibujo lo hace Seba Guido Bueno, acá presente, capo total. La verdad que sí, está mandado un laburo súper profesional, nada de tiempo, estamos re contentos. La portada la hace Germán Ramuspe, con su trayectoria acá, y los colores lo hacen. ¿Y cómo se piensa? ¿Hay un pensamiento del plan de edición? El plan editorial es este año, ahora la semana que viene, o en 10 días más o menos, sacamos la preventa de Los Prodigios. Va a ser un libro de 64 páginas a color, bueno, por la calidad que ya nos tenemos acostumbrados. En el 2020, más o menos por marzo, abril, mayo, vamos a sacar Los Desechables, que va a tener guiones míos y arte de Facu. Así que, bueno, el dúo dinámico. Vamos a pelear entre Albion 2 y Desechables, vamos a ir haciendo que ya también está pensado el plot, todo, digamos, fantástico, se escribe el guión. Y después, el último libro que compone este primer arco, que se puede resumir así, en el auge de Aurea y la caída del personaje. Y todo lo que pasa en el medio desde distintas ópticas. El tercer libro es un unitario, autoconclusivo, que sobre un personaje, va sobre el prócer. Sobre el prócer, tampoco tanto misterio. Sobre el prócer, mostrando su óptica y contando un poco de esta historia social o de esta historia previa a los prodigios. Porque el prócer es como la encarnación de esta nueva Argentina, ¿no? Es el héroe icónico, admirado por todos, respetado, y también la encarnación de los chanchullos y todas las cosas que fueron por detrás. Entonces va a ser un unitario centrado en él que va a cerrar ese primer arco. Después está pensado un segundo arco, también pensado en 3 tomos, Prodigios 2, Desechables 2, y otro unitario sobre otro personaje. Se va a contar, va a haber una continuidad, pero se puede cerrar en ese arco buenito. Vamos por fase como Marvel. Claro, fase 1, fase 2. En parte creo que ayuda también porque se ve en el mercado que la gente busca mucho más lo que son títulos autoconclusivos, porque por ahí, por tema de tiempo, o porque hay tanto contenido y sí, no sé si puedo comprarme los 20 ¿no? Entonces por ahí es mucho más digerible decir, bueno, tenemos este tomo, lean y después viene la segunda tanda. Creo que eso también... Sí, también el género de superhéroes pide continuidad, ¿no? Sí. O sea, hay historias que puedes empezar y cerrar, pero si me haces una de superhéroes... No, pero además vos sabés que en esto de la sinergia, gran parte del universo del prodigio y todo
es como una mezcolanza. El Alquimiaverse. Aurea era un personaje de Gastón que había hecho hace un montón de años con otro dibujante y había hecho incluso una publicación así más tipo fancinera y que durmió ahí muchos años. Tiene otros personajes que son del mismo universo, algunos forman parte de desechables, otros van a ser dados, así por chat de WhatsApp, de che, se me ocurrió la idea para este personaje, ya está, había un personaje creado como si existiera desde hace 5 o 6 años. Y se fue armando así todo el mundo. De hecho, eran paralelos. O sea, este no va para los prodigios, va para los desechables. Este no va para ninguno de los dos, vamos afuera, lo ponemos ahí. Era como entrar en una cueva con una antorcha y empezar a ver caminos. Sí. Como íbamos generando personajes, fue muy lindo. Fue muy loco, fue un proceso muy de fiebre creativa, digamos, que estábamos así los tres encendidos y como 11:30, 12:30 de la noche, 1 de la mañana, che, se me ocurrió la idea, le ponemos este nombre, listo, ya está. En 15 minutos habíamos, y era como muy fuerte. Yo pienso en un superhéroe y me queda siempre super hijitos. Pero muy bueno. Así Claro, que... y en realidad también pensando, diciendo, bueno, no hagamos un Superman argentino, no hagamos un Iceman argentino. Vayamos por otro lado. Glacial, que está allá, tratamos de darle como una identidad. A mí me gusta mucho investigar. Y cuando investigo me voy cebando y me voy cebando en serio. Y empecé, dije, bueno, a ver, hielo, Patagonia, vamos por la onda Tehuelche. Después de los Tehuelches pasé a los Hernán, que son los más llamados bolas. Y como que me empecé a meter en la cultura, dije, bueno, me gustaría un personaje que esté preso en una maldición antigua, Hernán, y que la idea de que hubiera habido, así como un rey inca, precolombino, que hubiera también un rey ona, digamos, de abajo, de los reinos de abajo. Y dije, bueno, a ver si capaz que tenía un cetro y que cuando fue todos los eventos grosos que hubieron en nuestra historia, que están muy tapados de mentiras y de verdades camufladas y demás, ¿qué tal si, por ejemplo, en la campaña del desierto fue una campaña para conseguir este centro súper poderoso que se supone iba a dar poderes, qué sé yo? ¿Qué pasa si un loco arqueólogo cabeza fue, lo encontró y cayó presa de esa maldición por su ambición, por su avaricia, su falta de respeto a las tradiciones, qué sé yo? Y empecé a buscar así sobre el infierno a los Hernán, digamos, unas cosas que te volvés loco, unos diseños zarpados. Y se me ocurrió, qué sé yo, se fueron sumando ideas de que por ahí el infierno pudiera ser, en vez de fuego y llamas, pudiera ser hielo y oscuridad. Que, digamos, para alguien que vive en Finlandia, en Groenlandia o en la Antártida, el frío y la oscuridad es lo peor que te puede pasar, digamos. Lo que preferís, lo mejor va a ser el sol y la calidez y la abundancia. Y esto es todo lo contrario.